Buenas tardes, profesor Julián Carneiro. Mi nombre es Teodoro Fernández y le vengo a hablar un poco sobre laboratorio de instrumentación y calidad de medición. Calidad de medición. La medición es un proceso fundamental en la ciencia de consistencia en comparar una unidad de medida con un objeto, fenómeno específico. Medición también es el acto de determinar un tamaño, longitud, el peso, la capacidad u otro aspecto de un objetivo. Hay una serie de términos similares a medir, pero que varían según su propósito, como pesar, calcular y cuantificar. Diferencia de una medida directa y una medida indirecta. Medición directa consiste en obtener un valor de longitud, de magnitud, utilizando instrumentos que permiten realizar la medición de forma inmediata y directa. Ejemplo, medir la longitud de una regla con un calibrador, pesar un objeto en una balanza. Ventajas: generalmente una sencilla y rápida, con menor probabilidad de error y procedimiento. Desventaja: puede ser limitada por el rango de medidas de instrumentación, por la dificultad de acceso a la magnitud a medir. Diferencia de una medida directa y una medida indirecta. Medición indirecta implica medir a unas magnitudes diferentes y calcular el valor de magnitud basada a partir de medidas. Ejemplo, determinar la altura de un edificio midiendo la sombra que proyecta usando la proporción entre la sombra y la altura. O calcular densidad de un objeto midiendo la masa o el volumen. Ventajas: permite obtener valores de magnitudes que pueden ser medidas directas, ya sea por tamaño, ubicación o naturaleza. Desventaja: puede introducir errores adicionales debido a la necesidad de cálculo independiente de sus otras mediciones. Clasificación de los instrumentos de acuerdo con varios parámetros. La clasificación de instrumentos de medición puede realizarse de diversas maneras, dependiendo del principio de funcionamiento, su uso o el tipo de magnitud que miden. Según principio de fundamentación: instrumentos utilizando elementos para medir. Instrumentos eléctricos utilizan circuitos eléctricos para realizar mediciones. Ejemplo, multímetros, oscilímetros. Instrumentos electrónicos emplean componentes eléctricos o procesadores térmicos digitales. Clasificación de los instrumentos de acuerdo con varios parámetros. Según la magnitud que miden: instrumento de longitud, regla, calibrador, micrómetro. Instrumento de masa, balanza, balanza de precisión. Instrumento de temperatura, termómetro, termoport. Instrumento de presión, manómetro y barómetro. Instrumento de flujo, flujos, metros y cuadrímetros. Clasificación de los instrumentos de acuerdo con varios parámetros. Según el uso: instrumentos de laboratorio, espectrómetros, pipetas y buretas. Instrumentos de campo, medidores de pH, termómetro de sonda. Instrumentos de control industrial, sensores, temperaturas, controles de presión. Clasificación de los instrumentos de acuerdo con varios parámetros, según su precisión: instrumentos de alta presión, micrómetros, balanza, analíticas. Instrumentos de precisión, medida, calibrador, termómetro, mercurio. Instrumentos de baja presión, reglas, termómetro de alcohol. Clasificación de los instrumentos de acuerdo con varios parámetros, según la forma de lectura. Instrumentos analógicos: presenta la medición de una escala, eje, manómetros. Instrumentos digitales muestran la medición de forma numérica, ejemplo, multímetros digitales.
Partes de un instrumento de medición. Micrómetro. Micrómetro primilar. En la parte superior tenemos el yunte, luego viene el husillo, tiene la escala, también tiene un rango de precisión, un cuerpo de bastidor, tiene el freno, tiene donde mide la escala graduada, escala de Ohmio y manguito. Características estadísticas de un instrumento de medición. Las características estadísticas de un instrumento de medición son fundamentales para evaluar su validez y conformidad. Validez indica el instrumento medir realmente lo que pretende medir. Existen varios tipos de validez. Validez de contenido evalúa si los límites del instrumento presentan acuerdo del constructo. Validez de criterio compara el instrumento con un criterio externo. Y validez de constructo evalúa el instrumento y refleja el constructo teórico que se está empleando. Características estadísticas de un instrumento de medición. Confiabilidad. Refleja la constancia de las mediciones. Se puede evaluar mediante consistencia interna, usualmente medidas con el coeficiente alfa de Cronbach. Estabilidad temporal. Evalúa la medición y prueba y reprueba. Características de un instrumento de medición. Sensibilidad. Capacidad de instrumento para detectar cambios en contacto de medido. Especificidad. Capacidad de instrumento para identificar correctamente a los que no tienen la característica o condición que se está midiendo. Errores de medición incluye errores sistemáticos y aleatorios. Puntuaciones normativas. Comparación de las puntuaciones objetivas con las que una población de referencia. Índice de dificultad y discriminación. En el caso de prueba se refiere que tan difícil es la caída y su capacidad para diferenciar entre diferentes niveles de habilidad. Características dinámicas. Las características dinámicas de un instrumento de medición se reflejan en su capacidad para adaptarse y responder a cambios en el entorno en la variable que mide, que son el rango de medición, resolución, sensibilidad, estabilidad, adaptabilidad, velocidad de respuesta, intervalidad, capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos. Gracias.